Cuidado, con mucho cuidado, mira, casi las cae. Vamos a estudiar Génesis 32. Sí, Génesis 32. 32 y 33. ¿Cómo? De Jacob. Sí, no vamos a estudiar de José esta noche. No. Dura cruz. Ya estamos ya. Es un libro que me gusta mucho. Sí, Ricardo, ya estamos listos. ¿Se escucha el himno? Perdón. Y cuando dicen acá saludar, ¿qué hay que hacer igual? Hermanos, buenas noches. Bueno, un precioso himno, uno de los más favoritos en la iglesia. Cristo es mi dulce Salvador. Y no hay más dulce Salvador sino el Señor Jesucristo. Y sobre todo en estas condiciones, Él es nuestra roca fiel, nuestra seguridad. Él lo dio todo por nosotros. Así que hoy día también necesitamos crecer en fe, confiar más y más, ¿verdad? Entonces, un saludo para cada uno de ustedes, para todos los hermanos que nos ven de Perú, Estados Unidos y obviamente acá de Chile. Y no se olviden una vez más, reiteramos los consejos, sigamos los consejos que nos han dado. Por ejemplo, no estar saliendo a las calles innecesariamente. De verdad, muchas veces el hombre por necio sufre las consecuencias. Lo que está pasando en Italia a veces mucho es necedad. Perdón. Y otra cosa, no se olviden de lavarse también las manos. Hay que lavarse las manos, tal como indican los médicos. Ellos conocen sobre esta situación. Y también nuestros deberes como creyentes. Obviamente sabemos que tenemos que hacer nuestro devocional, tenemos que orar y leer la Biblia y compartir con otros el Evangelio. Siempre hay que estar compartiendo con otros el Evangelio.
Y bueno, en este caso tal vez es un poco limitado, no se puede hablar con los vecinos, pero hay que darles un buen testimonio a ellos. Otro consejo también sobre los deberes de los padres. Hoy es el tiempo en que tenemos que arreglarnos, ya sea como esposos, y también, Señor, y también es el tiempo en que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos la Biblia. Acuérdense que a nuestros hijos a veces en el colegio son cientos de horas que les enseñan evolución, les enseñan cosas que no son de Dios. Pero ahora aprovechemos este tiempo para saturarles la mente de la Biblia, de la palabra de Dios. Acuérdense que la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en cuanto a los avisos, también el próximo martes a las 8:30 seguimos teniendo estudio bíblico. El jueves a las 8:30, el domingo a las 10:30 de la mañana y luego a las 8:30 como ahora. Y obviamente los miembros de la iglesia ya saben cuáles son sus responsabilidades, lo que nosotros tenemos que hacer. Muy bien, en esta noche los invito a abrir sus Biblias en Génesis capítulo 32. Vamos a hablar de una historia que está ahí, que habla acerca de dos hermanos, como Jacob se encuentra con Esaú. Entonces ya para ir resumiendo algunas cosas acá, vamos a leer mejor. Génesis 32, versículos 22 al 32, solo que nos corresponde leer y luego nos vamos a poner en contexto. Dice así la palabra de Dios: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se te dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi cara a cara a Dios y fue liberada mi alma. Vi cara a cara a Dios y fue liberada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por eso no comen los hijos de Israel hasta hoy día el tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Oramos. Señor, te damos gracias una vez más por ser bueno con nosotros. Gracias, Padre Celestial, porque podemos encontrar consuelo en tu palabra, podemos encontrar sabiduría en tu palabra, podemos aprender paciencia, podemos encontrar tantas promesas en ella, Señor, y obviamente tu palabra nos anima, Señor. Te pido que tú tomes, Señor, esta porción de tu escritura y hables a cada corazón. Si hay personas que no te conocen en esta noche, Señor, que hagan la decisión de tener un encuentro personal contigo. Y si hay hermanos, Padre Celestial, que deben arreglar sus vidas esta noche, Señor, sea ese tiempo de arreglar sus vidas, de ponerse a cuenta contigo. Te agradezco por ser bueno y por favor toma este lugar, Señor. Yo solamente quiero ser un instrumento en tus manos. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, no se olviden también a las 10 de la noche, todas las noches estamos orando, 10 de la noche, de rodillas ante Dios, pidiendo por nuestro país, pidiendo por nuestros hermanos, pidiendo por los médicos y las enfermeras, pidiendo aún por las autoridades. Muy bien, entonces vamos a ver algunas cosas aquí. Antes de entrar allí, ¿qué es lo que estaba pasando? Sabemos que unos 20 años antes había habido un problema entre Jacob y Esaú. ¿Y cuál era ese problema? El problema era que Jacob había engañado a Esaú. ¿Y cómo le había engañado? Obviamente le había engañado comprándole, entre comillas, su primogenitura por un plato de lentejas, ¿verdad? Entonces, ¿qué significaba eso? ¿Qué significaba perder la primogenitura? Para ellos, para esa cultura, era muy importante la primogenitura, porque el primogénito tenía doble bendición, tenía doble porción de la herencia. Y dice la Biblia, el libro de Hebreos dice que
obviamente Esaú menospreció la primogenitura, pero en todo caso Jacob se la obtuvo a base de engaños, ¿verdad? Entonces, cuando llegó el tiempo en que su papá tenía que bendecirles, ya sabemos también eso, eh, como se llama, Jacob sustituyó a su hermano ¿cómo se llama? Encabezado por su mamá, como engañó a su propio padre. Se puso vellos de cabrito en las manos, se puso el olor de su hermano y todo eso. Y mientras Esaú había ido a cazar, él fue donde su papá y obtuvo la bendición que le correspondía a Jacob, perdón, a Esaú. Y cuando Esaú volvió, le dijo: papá, acá está la casa, te voy a preparar este venado que he cazado, etcétera, etcétera. Ya sabes tú la historia, la estoy resumiendo. Entonces su papá dijo: no, ¿quién eres tú? Yo soy Esaú. Tú eres Esaú, pero alguien vino y tomó tu bendición. Entonces obviamente ya no queda bendición para ti, le bendice de una manera no como a primogénito a Esaú. Entonces dice: Esaú lloró con amargura y juró vengarse de su hermano. Y juró vengarse de su hermano. Entonces su mamá, para evitar que su hermano matara a Jacob, ¿qué hizo? Lo mandó donde su hermano para que consiguiera ahí esposa, ¿verdad? Entonces, obviamente Jacob fue allá donde encuentra a su esposa, como 20 años. Pero en esos 20 años, ¿qué había ocurrido? Había ocurrido que el corazón de Esaú seguía enojado, el corazón de Esaú seguía amargado. Ahora esto nos hace pensar en lo siguiente: no es nada nuevo. ¿Cuántas veces en nuestros corazones también hay amargura? Amargura que nunca se ha arreglado, y la amargura lo que hace es contaminar, lo que hace es destruir. La amargura primero nos destruye a nosotros mismos, destruye nuestra relación con Dios, destruye nuestra relación con nuestros seres queridos, destruye nuestras amistades. Y por eso el libro de Hebreos dice claramente que cuidado, si brota alguna raíz de amargura, eso te va a contaminar. Entonces tengamos cuidado. Entonces eso es lo que pasa más o menos acá en la historia. Entonces luego Jacob, de 20 años después, él hace una decisión, obviamente, de volver a la casa de sus padres. Pero había un problema con Jacob. Jacob seguía siendo engañador, Jacob seguía siendo falso y todo eso, ¿verdad? Entonces este pasaje ya acá que hemos leído es un pasaje clave. Hay algo súper importante. Hay un tiempo en que Dios nos va a tener que llamar a cuentas y va a usar circunstancias, va a usar situaciones complicadas. ¿Para qué? Para ponernos a cuenta con Él. Y eso es justamente lo que sucede acá. Entonces en esta parte vemos tres cosas ahí: la preocupación de Jacob, la petición de Jacob y luego la bendición de Jacob ahí. Entonces vamos a empezar a desarrollarlo ahí. Entonces dice ya, después de que llega a las orillas, con toda su familia, llega a las orillas de este riachuelo Jaboc, los cruza, ¿verdad? Entonces ahí Dios lo llama a cuentas. Entonces versículo 22 dice: se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres, sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Un vado que es la parte más baja, la parte donde se puede cruzar en un riachuelo. Y obviamente ese riachuelo era un poco caudaloso y él tenía que buscar un vado, un lugar por donde él podía cruzar fácilmente. Y dice ahí, versículo 23, los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Ahí está. Entonces él está volviendo de la casa de su suegro hacia la casa de sus padres. Entonces él llevaba consigo toda una familia, ¿verdad? Todos sus hijos, ¿entiende? Ya él estaba poniendo los pies en tierra. Entonces, y todos sus bienes también. Él llevaba ovejas, y cabras y todo eso. Versículo 24 ya dice: ya los hizo pasar, y dice, así se quedó Jacob solo. Pero antes de eso, él los hizo pasar, pero él tenía una preocupación. ¿Por qué tenía una preocupación? Porque cuando nosotros vamos al capítulo 32, versículo 6, dice ahí, desde el versículo 11, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a tierra de Seir, campo de Edom. Les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú:
así dice tu siervo Jacob. La pregunta es, ¿por qué manda mensajeros a donde Jacob? Porque él sabe perfectamente que Jacob había jurado matarlo, ¿entiendes? Entonces él quería arreglar, pero a su manera. Y dice acá, eh, dice, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Labán era su suegro, el papá de su esposa, y obviamente había estado como 20 años con él. Y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envío a decirle a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Ahí está, ese era el propósito, quería hallar gracia. No quería que su hermano tomara venganza contra él. Y su hermano tenía razones para vengarse. Eso obviamente no justifica, ¿no? Y dice, versículo 6, y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, venimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. La pregunta es, ¿para qué vienen 400 hombres? 400 hombres vienen porque obviamente quieren vengarse. El versículo 7 nos da la razón cuando dice, y entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó al pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Entonces acá lo que estamos viendo, había un conflicto que no habían arreglado. Este conflicto había empezado hace más de 20 años, ¿verdad? Él había engañado a su hermano, él había suplantado a su hermano y en su hermano eso había generado amargura. Y su hermano entonces encuentra para su hermano, esta es una ocasión para que para tomar venganza. Entonces Jacob se da cuenta de eso. ¿Y qué tiene Jacob? Jacob tiene gran temor. ¿Y qué es tener gran temor? Temor es pánico. ¿Por qué? Porque él sabe perfectamente, viene con 400 y va a matar a mis hijos, va a matar a mi esposa. Antes, cuando era joven, cuando hizo lo que hizo, tal vez no le tomaba mucha importancia. Pero ya cuando hay hijos, ya cuando hay esposa, ya cuando hay propiedades, ya cuando uno tiene más de 40 años, uno empieza a poner los pies en tierra, uno recién empieza a usar el cerebro. Cuando uno es joven a veces hace tantas cosas, comete tantas tonteras, como nosotros muchas veces en nuestra juventud hemos hecho cosas que no correspondían. Le hemos fallado a nuestros padres, le hemos fallado a nuestros hermanos, a nuestros amigos, le hemos fallado a muchas personas, pero ha pasado el tiempo, ¿verdad? Y recién hoy día nos ponemos a pensar y decimos, ojalá no hubiera hecho tal cosa. Eso es lo que está pasando con Jacob. Por eso él quería arreglarlo a su manera. Pero, ¿sabes qué? Acá hay algo importante. Nosotros no podemos arreglar el corazón de otras personas. Y eso es lo que pasa. Entonces, él trató de agradar a su hermano de esa manera, a su manera, perdón. Pero su hermano, ¿cómo reaccionó? Su hermano reaccionó con ganas de venganza. Y esa es la razón por qué viene con 400 hombres. O sea, viene con todo un ejército para atacar a su hermano. Y su hermano no tenía un ejército. Su hermano apenas tenía a sus siervos, su propia familia, sus asnos, sus vacas y sus ovejas, sus cabras. Eso es lo que tenía él. Entonces, obviamente, esto le causó una gran preocupación. Esto le causó pánico. Entonces, ¿qué hace Jacob? Jacob no puede volver atrás. Entonces, aquí es donde Jacob busca a Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer también. Ahora, en este tiempo, Dios nos ha puesto en esta situación. Y es una oportunidad, tanto para creyentes, aún para aquellos que no han puesto su fe en Cristo Jesús, en arreglar nuestras vidas con el Señor. Hoy es el tiempo, como Jacob, nos encontramos acá, después de que cruzó, dice, el vado de Jaboc, que es ese riachuelo, para encontrarnos con Dios, para tener un encuentro con Él y someternos a las condiciones de Él. Y ya sabemos perfectamente, Dios se encarnó en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y dio su vida por nosotros, murió en la cruz del Calvario. Entonces Él quiere que nosotros pongamos nuestra fe en Él. Si hay una persona que está viendo en esta noche este video y no tiene a Jesús, hoy es el tiempo. No espere mañana. Esta es la oportunidad para poner su fe en Cristo. Acuérdense que todo este virus nos hace ver que cuán frágil es la vida humana. Estamos viendo como en Italia muertos y muertos, en China muertos y muertos. Pero Dios, al final, aún con esta situación, está dando la oportunidad de que las personas pongan su fe en Jesús. Y aún nosotros como creyentes, ¿cuántas veces hemos dañado a otras personas? ¿Cuántas veces hemos lastimado nuestra propia relación entre esposos, padres e hijos, entre hermanos? Y hoy es el tiempo que nosotros tenemos que evaluar nuestros corazones, recordar algunas cosas.
sentarnos, ponernos a pensar en qué hemos fallado y arreglar nuestras cosas con el Señor. Entonces eso es lo que pasa, volviendo ahí. Versículo 24, así se quedó Jacob solo, ahí está. Él no tenía dónde ir, entonces ¿qué hace? Él se pone a pensar, ahora sí, estoy mal. Si cruzo esto, si sigo hacia adelante, me van a matar. Entonces ahora voy a alzarme, voy a buscar a Dios. Y dice el 24, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. La pregunta es, ¿y quién es este varón? Este varón es Dios. ¿Se da cuenta? Es la aparición del Señor. Es Dios pidiéndole cuentas al final. Cuando él se puso a pensar para arreglar su vida, Dios se aparece acá y dice, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. O sea, Dios está tocando tan fuerte la vida de Jacob. Es como cuando Dios toca tan fuerte en nuestros corazones y tal vez no tenemos paz y tal vez no estamos bien. Y dice entonces acá, lo que estamos encontrando acá es que Jacob está en un tiempo de oración, está en un tiempo de clamor, ¿verdad? Y no es un clamor cualquiera, no es una oración sencilla. Muchas veces nosotros hacemos oraciones sencillas, superficiales. Bueno, Señor, te pido por esto, te pido por aquello. Pero aquí encontramos a Jacob entre la espada y la pared. Aquí tenemos a Jacob que si él no arregla su vida con Dios, iban a pagar las consecuencias sus hijos que son inocentes, toda su familia. Él iba a perder todo. ¿Por qué? Y él sabía que él merecía eso. ¿Entiendes? Entonces, ¿él qué hace? Dice ahí, él se pone a orar de una manera insistente, él se pone a orar de una manera ferviente. Y eso es lo que en este tiempo nosotros necesitamos, orar insistentemente. Spurgeon, si no me equivoco, es el que decía que cuando nosotros pasamos tiempo en oración, es un tiempo en que podemos crecer. Lectura de la Biblia y oración, ambas cosas van de la mano y obviamente vamos a crecer. Y el ejemplo lo tenemos en el Señor Jesús. El Señor Jesús siempre antes de tomar alguna decisión o después de hacer alguna obra, siempre pasaba mucho tiempo en oración. ¿Y qué es oración? Oración es una conversación con el Padre. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, sobre todo en esta situación, en estas circunstancias. Entonces dice al versículo 26, dice, y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Ahí está, aquí está un hombre orando con una insistencia, un hombre orando persistentemente, un hombre orando con todo su ser. Aquí tenemos a un hombre luchando en el buen sentido de la palabra. ¿Para qué? Para ser bendecido por Dios. Lo que está diciendo es, en otras palabras, lo que Jacob está diciendo, perdóname por favor, ayúdame, van a matar a mis hijos, van a matar a mi familia, ayúdame Señor. Entonces dice, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. ¿Sabe usted lo que significa la palabra Jacob? Jacob significa suplantador, engañador. Y eso era el nombre que él tenía. El nombre Jacob simplemente describía cuál era el carácter de él. Y cuando Dios le pregunta en realidad, ¿cuál es tu nombre? Le está diciendo, ¿cuál es tu pecado? Entonces, cuando él dice Jacob, él lo que está reconociendo es, Señor, he sido por todos estos años, he sido un suplantador, un engañador. Primero, he suplantado y engañado a mi hermano. He engañado a mi padre. He engañado a mi suegro. He engañado a tantas personas. Y aún todas estas cosas que tengo, solamente lo tengo por engaño. Entonces, en otras palabras, lo que Jacob está haciendo, está confesando su pecado. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Este tiempo, esta situación complicada, esta situación difícil, es un tiempo en que tenemos que confesarle a Dios nuestros pecados. Decirle a Dios, si todavía no tienes a Cristo en esta noche, es preciso que le digas, Señor, yo te acepto como mi Salvador personal. Yo me merezco la condenación, pero tú me amas tanto, eres tan misericordioso que quiere dar la vida eterna. Te pido perdón. Y el Señor obviamente nos va a perdonar. Pero acá el asunto es de Jacob. ¿Cuántos creyentes necesitamos pedir perdón a Dios de tantas cosas que hemos hecho, de tantas cosas que hemos fallado? Hemos fallado con nuestros amigos y ha pasado mucho tiempo, pero nosotros aún no hemos arreglado nuestras vidas con nuestros hermanos, no hemos arreglado nuestras vidas con Dios. Entonces acá Jacob le dice, ¿cuál es tu nombre? Jacob. Él lo que está haciendo, está confesando su pecado. La Biblia dice bien claramente, ya no vamos a buscar el pasaje, pero en 1 de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, primero dice, es fiel
y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Además es importante esto, obviamente cuando uno limpia su corazón, ¿qué pasa? Como resultado de limpiar tu corazón, tú puedes tener un encuentro con Dios, tú puedes ver a Dios cara a cara. Cuando Él dice, Peniel, este lugar es Peniel, esto a Dios cara a cara. ¿Cuál es el requisito para ver a Dios? El requisito para ver a Dios es limpiarse de pecado, la santidad. En Hebreos 12:14, cuando dice, sin santidad nadie verá a Dios. O sea, sin limpiar el corazón nadie puede ver a Dios. O sea, en el Salmo 66:18, cuando dice, sin mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Pero ¿qué pasó con Jacob? Jacob tuvo que vaciarse de esa iniquidad. Nosotros necesitamos vaciarnos en este tiempo, en esta situación complicada, de las iniquidades que hay en nuestros corazones. Y nosotros tenemos que tener el valor de sentarnos y de evaluarnos, cada uno de nosotros, no mirar a los otros, porque el problema que tenemos siempre es, miramos a otros, nos comparamos con otros. A veces pensamos que somos más santos que los otros, somos mejores que otros. No, ese no es el punto. El punto es yo. Tengo que sentarme y evaluar mi vida. Evaluar mi vida para deshacerme de las iniquidades que hacen que yo haya roto mi relación con Dios, haya roto mi relación con otras personas. ¿Se da cuenta? Entonces eso es lo que está pasando aquí. Y Dios, como consecuencia, o mejor dicho, como a causa de la confesión de Jacob, ¿qué le dice el versículo 28? Y el varón dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Lo que le está diciendo, eso es lo que yo quería. Tú has confesado tu pecado, tú has, tú has reconocido quién eres tú. Tú hasta este minuto has vivido en tu propia carne, has vivido en tu propia fuerza, has hecho lo que has querido, has sido un suplantador, has sido un engañador. Dice, y entonces, como consecuencia de eso, has reconocido eso. ¿Sabe lo que tenemos acá? Acá tenemos un cambio de carácter. Aquí deja de ser Jacob y empieza a ser Israel, porque el versículo 29 dice, perdón, 30, 29, entonces Jacob le preguntó, ¿dónde está? A 28, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces, ¿Israel qué significa? Significa príncipe, significa el que lucha con Dios, ¿verdad? O el que está con Dios. Eso significa Israel, ¿entiendes? Entonces, ahí está. ¿Qué está haciendo acá? Lo que nosotros podemos hacer, ¿cuál es? Por ejemplo, si tenemos problemas con otras personas, ¿qué es lo que nosotros debemos y podemos hacer? Nosotros debemos cambiar nuestro corazón. Nosotros no podemos cambiar el corazón de otras personas. Por ejemplo, en este caso, Jacob se dio cuenta cuando le pidió, Dios, ayúdame, mi hermano viene a matarme. Dios no le dijo, ya, voy a detener a Esaú. ¿Sabe lo que le dijo Dios? Dios acá le dijo, no, tú y yo tenemos que arreglar las cosas, porque hay cosas pendientes que tú tienes conmigo. Entonces en esta noche nosotros tenemos problemas con otras personas y nosotros le oramos a Dios. Dios, cambia el corazón de esa persona. No estoy bien contarlo con cuál persona, pero Dios nos llama a cuentas y nos dice, no, deja a esa persona de lado. Tiempo que tú y yo tenemos que arreglar las cosas. Tenemos asuntos pendientes tú y yo, y ese era el punto. Y cuando nosotros arreglamos ese asunto pendiente que tenemos con Dios, cambia nuestro corazón, cambia nuestro carácter. De ser como Jacob, engañadores, suplantadores, pasamos a ser Israel. Eso es lo que estamos viendo aquí, eso es un principio súper básico, es importante. Dice, versículo 29, entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. El varón le respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Entonces, ¿por qué? Porque Jacob sabía en realidad con quién estaba hablando. Dice, entonces, primero hemos visto la preocupación de Jacob, pero hemos visto su petición, una petición, una insistente, una oración perseverante, una oración y lo bendijo allí. Lo bendijo. Y vamos a ver, y llamó Jacob el nombre de él, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Se da cuenta? Acá está. Jacob se dio cuenta que había dejado atrás sus pecados. Jacob se puso a cuentas con Dios. Necesitamos ponernos a cuentas con el Señor. Hermano, hermana,
Yo sé que usted necesita ponerse a cuentas con Dios. Primero, amigo que usted me está viendo, usted necesita ponerse a cuentas con Cristo. Cristo, Dios lo ama tanto que mandó a su Hijo Jesucristo. Reitero una vez más esto. Disculpa que sea reiterativo. Pero Cristo te ama tanto que envió a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Porque te ama para salvarte. Nosotros a veces vemos que la crucifixión simplemente es un acto histórico. No es mucho más que eso. Sí sucedió, es un acto histórico, pero es un acto fundamental. Eso determina, si tú pones tu fe en eso, tú pones tu fe en lo que hizo Cristo en la cruz, entonces tienes la vida eterna. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que entender. Por lo tanto, es tiempo ahora de ponerse a cuentas con Dios. Y usted, hermano y hermana, igual, joven, señorita, eh, papá, mamá, esposo, esposa, ¿no te parece que hoy es el tiempo en que necesitamos ponernos a cuentas con Dios? ¿No te parece hoy es el tiempo que Dios nos da como oportunidad para ver a Dios cara a cara? ¿No te parece que hoy es el tiempo de que sea Peniel también para nosotros? Muy bien, y sigamos leyendo. Y dice, y cuando había pasado Peniel, salió el sol y cojeaba de creer. O sea, Jacob empezó a llevar las marcas de prometer. Por eso no olvidaría quién era él. Antes era un engañador, pero ahora ya no soy un engañador. Pero acá es bien interesante toda esta historia. Este encuentro, este pasaje es clave. ¿Por qué? Porque después de este pasaje, cuando Jacob cambia su corazón, Dios también se encarga de cambiar el corazón de su hermano. Su hermano, acuérdense que su hermano Esaú venía con la intención de matarlo, con la intención de venganza. Pero ¿qué pasó? Cuando él cambió su corazón, cuando él arregló su corazón, Dios se encargó de arreglar el corazón de Esaú. Muchas veces nuestras oraciones son como, Señor, cambia el corazón de esa persona. Yo estoy dispuesto a perdonar, pero cambia su corazón. Yo estoy dispuesto. No, no, no. Para Dios el asunto no es la otra persona, el asunto es tú. El asunto soy yo. Cuando yo cambie mi corazón, Dios se encargará de cambiar a la otra persona. Entonces, como le decía, 33 para adelante encontramos, alzando sus ojos, miró y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él a los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso las siervas y sus niños delante, y luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. O sea, tuvo una actitud de humildad, obviamente. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó. ¿Ve? ¿Se da cuenta? Si Jacob no hubiera luchado con Dios, no hubiera orado insistentemente, ¿sabe qué hubiera pasado? Esaú hubiera sacado su espada con sus 400 hombres, hubiera matado a Jacob y a todo lo que tenía. Pero mira lo que pasa, capítulo 33, versículo 4. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. ¿Se da cuenta? O sea, Dios generó una reconciliación. Eso es lo que Dios quiere también. Si tú no tienes a Jesús en esta noche, Dios quiere reconciliarse contigo. Y esa reconciliación está en Jesucristo. Tienes que poner tu fe en Jesús. Y aún nosotros, hermanos, ¿cuántos de nosotros necesitamos reconciliarnos con algunos seres amados? Es tiempo de reconciliación ahora. No es tiempo de pelear. Por ejemplo, es lamentable cuando siguen poniendo en Facebook cosas tontas, cosas que no corresponden, posiciones políticas y todo eso. No es el tiempo de eso. Somos testigos de cómo la muerte con su espada anda rondando. Y no creo que es tiempo de jugar. Es tiempo de arreglar cosas con Dios. Es tiempo de ponernos a cuentas con el Señor. Es tiempo de pedir perdón a Dios y aún pedirnos perdón entre nosotros. Es tiempo de evaluar nuestras vidas. Entonces, como Jacob, sí tenemos preocupaciones, pero ese tiempo de petición es un tiempo de oración y obviamente, como consecuencia de ello, va a ser un tiempo de bendición. Entonces, lo invito en esta noche para que usted se ponga a cuenta con el Señor, para que usted arregle su vida con el Señor, para que usted se siente y evalúe su propia vida. Y como dice ahí el Salmo 66, 18, si en mi corazón hubiese mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Entonces probablemente no nos escucha porque aún hay iniquidad en nuestro corazón. Pero esa iniquidad nosotros la podemos limpiar. Y la sangre preciosa de Cristo Jesús tiene tanto poder que puede, obviamente si vamos a Él lo va a limpiar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo
para perdonarnos, para limpiarnos de toda maldad. Amén. Entonces lo invito, por favor. Ahora oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por ser bueno con nosotros. Gracias, Señor, por lo que aprendimos en esta noche. Es tiempo de ponernos a cuenta contigo, Padre Celestial. Es tiempo, Señor, de venir. Es tiempo de buscar tu rostro, Señor. Pero no podemos ver tu casa, Señor, si nosotros aún tenemos pecados en nuestro corazón, que nosotros tenemos iniquidad en nuestro corazón. Y Padre Celestial, ayúdanos, Señor. Dicho en tu palabra en el Evangelio de San Juan, que el Espíritu Santo es el que dice, Señor. Y es en tu, Señor, tu palabra, esta predicación, los mensajes de los pastores en la mañana, en la noche, de toda la semana, para tocar muchos corazones, Señor. Porque tú eres quien convence el mundo de pecado y de juicio. Y en ese sentido, Señor, te entregamos a ti esta invitación. Tú toca el corazón de cada persona que nos está viendo, de cada hermano y hermana. Por todo lo que vas a hacer, Cristo. Amén. Muy bien, hermanos, no se olviden. Hoy día a las 10 de la noche, continuamos orando, ¿verdad? Y también no se olviden, hoy día empieza el toque de queda. Así que Dios los bendiga mucho y nos vemos el martes a las 8:30 de la noche.